El proceso de trascender hacia los niveles más elevados de iluminación implica soltar la identificación con el yo personal. La creencia en un yo, una unidad de procesamiento central que tiene su propio cuerpo, mente y emociones, es un obstáculo para la realización de nuestra verdadera naturaleza. El maestro explica que el yo, en minúscula, compuesto de ego y mente, presupone la existencia de un agente causal primario, interno y centralizado, por ejemplo, el hacedor de los actos, el pensador de los pensamientos, y el tomador de las decisiones. Empezaremos aquí explorando la naturaleza del ego y de la mente, el sentido de un yo personal, a fin de estar mejor preparados para trascender esta identificación errónea. La naturaleza del ego. El maestro describe al ego como el hacedor imaginario que está detrás del pensamiento y la acción. Ese conjunto de hábitos de pensamiento atrincherados, reforzados por el consenso social y la repetición inconsciente, genera la sensación ilusoria de un yo personal. El objetivo principal del trabajo espiritual es trascender la unidad de procesamiento central que cree ser esencial para la supervivencia. Entender la naturaleza del ego revela sus mecanismos subyacentes, de modo que podamos retirar el valor que hemos proyectado inocentemente sobre él, capacitándonos de esta manera para el progreso espiritual. El progreso de la conciencia se facilita al darnos cuenta de la naturaleza evolutiva del ego y su estructura. La realización es un proceso paulatino. El progreso espiritual se acelera mediante la comprensión de la verdadera naturaleza del ego. No se trata de un enemigo al que haya que atacar o derrotar, ni tampoco es un mal que tenga que ser eliminado, sino que éste se disuelve mediante la comprensión compasiva. En el discurso espiritual, la palabra ego implica una cualidad negativa, un obstáculo a la realización, debido a su construcción lineal y dualista. Sin embargo, en psicología, el término denota las habilidades de manejo y supervivencia que se necesitan para lidiar eficazmente con el mundo. El mundo del ego es como un laberinto de espejos por el que el ego deambula, perdido y confuso, al ir persiguiendo las imágenes en un espejo detrás de otro. La vida humana está caracterizada por una cantidad interminable de pruebas y errores en el intento de escapar del laberinto. A veces, para mucha gente, y posiblemente para la mayoría, el mundo de los espejos se convierte en una casa de los horrores que va de mal en peor. La única forma de salir de este circuito cerrado es la búsqueda de la verdad espiritual. Como el ego está construido a base de posicionamientos, no tiene otra opción que ser lo que es. Por lo tanto, se convierte en una fuente ineludible de sufrimiento y pérdidas interminables. Por encima de todo lo demás, tiene miedo del futuro y del espectro de la muerte, que es intrínseca a su estructura. El ego no es un enemigo que tenga que ser sometido, sino solo una compilación de hábitos de percepción no examinados. Podemos pensar en el ego como en un conjunto de hábitos de pensamiento atrincherados, que son el resultado del arrastre que producen ciertos campos de energía invisibles que dominan la conciencia humana. Se refuerzan con la repetición y el consenso social. Y el lenguaje mismo también ofrece nuevos refuerzos. Pensar mediante el lenguaje es una forma de autoprogramación. El uso del pronombre yo como sujeto, y, por tanto, como causa implícita de todas las acciones, es el error más serio, y genera automáticamente una dualidad entre sujeto y objeto. En la realidad no existe tal cosa como un ego, solo es ilusorio. Está hecho de una colección de puntos de vista arbitrarios, facilitados por el procesamiento mental y energizados por los sentimientos y emociones. Estos deseos representan los apegos de los que habló Buda, como las ataduras de sufrimiento. Con la humildad absoluta, el ego se disuelve. Es una colección de procesos mentales arbitrarios que solo ganan fuerza debido a la vanidad y al hábito. Si uno suelta la vanidad del pensamiento, se disuelve. Todo pensamiento es vanidad. Todas las opiniones son vanidades. Por lo tanto, el placer de la vanidad es la base del ego, desenchúfalo y colapsará. El ego no es malo ni es un enemigo, solo es una ilusión que se ha de liberar para que algo mejor pueda reemplazarlo. El ego es el hacedor imaginario detrás del pensamiento y la acción. Se cree firmemente que su presencia es necesaria y esencial para la supervivencia. La razón es que la principal cualidad del ego es la percepción, y, como tal, está limitado por el paradigma de una supuesta causalidad.
Al ego se le podría llamar el núcleo de procesamiento y planificación central, el enfoque integrador, ejecutivo, estratégico y táctico que orquesta, gestiona, clasifica, almacena y recupera. A medida que nos acercamos al descubrimiento de la fuente de la tenacidad del ego, realizamos el asombroso y crítico descubrimiento de que estamos enamorados de nuestro yo. El ego ama secretamente la posición de víctima y se aferra a ella, extrayendo un placer distorsionado y una sombría justificación del dolor y el sufrimiento. Uno de los mecanismos que el ego usa para protegerse es repudiar los datos dolorosos y proyectarlos sobre el mundo y sobre los demás. El ego es extremadamente tenaz, y a menudo parece requerir condiciones extremas antes de soltar un posicionamiento. A veces necesita la experiencia colectiva de millones de personas a lo largo de siglos para aprender incluso lo que parece ser una verdad simple y obvia, a saber, que la paz es mejor que la guerra, o que el amor es mejor que el odio. Aunque el nivel crítico de integridad, el nivel 200 en el mapa de la conciencia, es el umbral mismo del progreso espiritual, debido a la estructura del ego puede resultar difícil de alcanzar. La fuerza del ego es tal que solo puede ser dominado por el poder espiritual. El ego tiene modos habituales de determinar la percepción. Primero tienen que ser identificados antes de poder ser desmontados. Uno tiene que renunciar a la culpa por tener un ego. Lo más importante no es la naturaleza del ego, sino el problema de la identificación con él como yo, o yo mismo. El ego ha sido heredado como un ello, y en realidad es un ello impersonal. El problema surge porque uno lo personaliza y se identifica con él. Este ello de la estructura del ego no es único ni individual, y es relativamente similar, con variaciones kármicas, en cada cual. Lo que realmente varía de un individuo a otro es el grado en el que uno está esclavizado por sus programas. Por lo tanto, el grado de dominancia viene determinado por la medida en la que uno se identifica con él. No tiene poder intrínseco, y el poder para rechazar los programas del ego aumenta exponencialmente a medida que uno progresa por el camino espiritual. Este es el verdadero significado del mapa de la conciencia. Lo que la mayoría de la gente cree que es verdad son, en realidad, opiniones. Desde un contexto mayor, podemos ver que el ego no es malvado, sino que es fundamentalmente un animal interesado en sí mismo. A menos que se comprenda y acepte este yo animal, no es posible reducir su influencia. Curiosamente, el agarre del ego se debilita mediante la aceptación, la familiaridad y la comprensión compasiva. En cambio, la autocrítica, la condena, el miedo y la vergüenza lo refuerzan. La tentación surge de dentro, no es sino el deseo de experimentar la compensación del ego y la satisfacción de un impulso, aunque solo sea una curiosidad o algo que se quiere. Al ego humano le gusta pretender que el mal existe ahí fuera, y seduce a su desventurado e inocente yo a caer inadvertidamente en la trampa de la seducción. El verdadero tentador es el deseo de ganancias del ego, ya se trate de sensaciones, excitación, ventajas, prestigio o el placer de controlar a otros. La fuente psicológica del aparente mal es fundamentalmente el infantilismo inocente de los instintos animales primitivos del ego infantil, que tiende a enfurecerse cuando una autoridad externa bloquea sus impulsos. La misma furia opositora o rebelión narcisista caracteriza al criminal, al delincuente adolescente, al belicista, y al puritano moralista. Todos ellos son lo mismo. Está bien no olvidar que el ego/mente no experimenta el mundo, sino solo su percepción de él. El ego no es el verdadero tú, ha sido heredado por el hecho de haber nacido como ser humano. Básicamente tiene su origen en el reino animal. La evolución de la conciencia, consciousness, ocurrió a lo largo de las etapas primitivas de la evolución del ser humano, de modo que se podría decir que buscar la iluminación es recapitular la historia de la evolución humana. El ego es un conjunto de programas en los que la razón opera a través de series de algoritmos complejos y de múltiples capas en las que los pensamientos siguen ciertos árboles de decisión que se sopesan de diversas maneras en función de las experiencias del pasado, del adoctrinamiento y de las fuerzas sociales. Por lo tanto, no se trata de una condición autocreada. El impulso instintivo está asociado a los programas, lo que hace que entren en juego procesos fisiológicos. El ego obtiene un placer y una satisfacción sombríos del sufrimiento y de todos los niveles carentes de integridad: orgullo, enfado, deseo, culpa, vergüenza y pena. El placer secreto del sufrimiento es adictivo. Muchas personas dedican toda su vida a él y animan a otros a hacer lo mismo.
Para detener este mecanismo hay que identificar el placer de la compensación y entregarlo voluntariamente a Dios. Por vergüenza, el ego se impide a sí mismo darse cuenta de sus maquinaciones, y mantiene especialmente en secreto su juego de ser víctima. Pregunta. ¿Continuarían los programas del ego si no produjeran un placer secreto? Respuesta. Este es el secreto de los secretos. Su objetivo es conseguir una compensación placentera y satisfactoria. El ego ha aprendido a ser muy listo para sobrevivir. Es capaz de recurrir a cualquier treta de autoengaño y camuflaje. El mundo del que somos testigos solo es el drama de los egos colectivos, haciendo su representación en el escenario perceptual de la forma y el tiempo. Las satisfacciones del ego son más placenteras y adictivas que la preservación de la vida humana, y, por supuesto, que la dignidad. Si somos honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta de que lo que subyace a las respuestas del ego es el placer que de ellas se deriva. Hay una satisfacción interna, como es la recompensa de sentir lástima de uno mismo, del enfado, de la rabia, del odio, del orgullo, de la culpa, del miedo y así sucesivamente. Este placer interno, por mórbido que pueda parecer, energiza y propaga todas estas emociones. Para deshacer su influencia solo es necesario estar dispuesto a renunciar y a entregar estos placeres secretos internos y cuestionables a Dios, y buscar la alegría, el placer y la felicidad solo en Dios. La adicción del ego y su supervivencia están basadas en el placer secreto de la negatividad, que no se puede abandonar hasta haberla reconocido, identificado y haberse apropiado de ella sin vergüenza ni culpa. Uno tiene que ver que simplemente así es como opera el ego, que todos heredamos, y reconocer que en realidad no es personal en absoluto. El ego considera una pérdida abandonar la dinámica de la autogratificación. El ego no confía en Dios, y por lo tanto considera que solo se tiene a sí mismo para su sustento, supervivencia y placer. El ego tiene fe en sus propios mecanismos y no en Dios. No se le debería considerar en falta por este error, porque no tiene base experiencial de comparación. Su único camino de salida es mediante la fe en que hay una manera mejor. Oye la verdad espiritual y comienza a buscarla cuando la mente se desilusiona con sus propias falacias y no alcanza la felicidad. Finalmente, se da cuenta de que la sombría satisfacción que obtiene del dolor es un pobre sustituto de la alegría. Para el ego, las ganancias están fuera, para el espíritu son internas, porque la alegría omnipresente de la existencia es independiente del contenido o de la forma. Para el espíritu, un día soleado o un día lluvioso son lo mismo. La conciencia disfruta de las cualidades, en lugar de aferrarse a la forma. Así, puede disfrutar de estar sin tener que apropiarse ni controlar. A la conciencia no la impulsan los objetivos, sino que valora la capacidad de sentir un placer igual en todas las circunstancias. La rigidez del ego y su resistencia a la corrección se basan en el egoísmo narcisista, en el orgullo y en la vanidad. Los egos colectivos pueden producir la caída y destrucción de naciones enteras. El ego no solo es incapaz de evaluar correctamente las situaciones que son fatales, sino que incluso llega a sacrificar voluntariamente la vida para lograr sus propios fines. Por lo tanto, el ego es potencialmente mortal, y prefiere verte muerto que admitir que está equivocado. El ego oculta, mientras que la conciencia revela. La respuesta a muchas posiciones defectuosas del ego podría englobarse en la cordura, que habitualmente se pasa por alto, del sentido común. En los niveles superiores se ve que el ego es una ilusión, sin ninguna realidad innata. En sus raíces, el ego es en extremo egoísta y carece completamente de todo principio ético. El ego es una víctima de sí mismo. Con una introspección rigurosa se descubre que en realidad el ego solo está montando un follón para su propia diversión, juego y supervivencia. Quien sale perdiendo es el verdadero tú. El ego se aferra a la emocionalidad, que está íntimamente conectada con sus posicionamientos, prefiere pensar que no tiene otras opciones. Rendirse a Dios significa dejar de buscar consuelo y emociones en el ego, y descubrir la alegría interminable y serena de la paz. Buscar dentro es encontrar la fuente subyacente y siempre presente de la iluminación de la mente misma. El ego defiende sus propias limitaciones con negación orgullosa, convirtiéndose así en su propia víctima. A partir del análisis evolutivo, que utiliza las técnicas de la investigación de la conciencia, parece que el ego humano es principalmente el producto y la continuación de la presencia del núcleo de supervivencia de la evolución animal.
En contraste con la arrogancia innata del ego, la verdadera inteligencia es una cualidad de la conciencia, y no está sujeta a ataques porque su esencia es no lineal. Sin embargo, el ego la utiliza en su expresión como mente, que a continuación se convierte en, y se pone al servicio de, el impulso de supervivencia del ego. Así, en realidad, el ego usa la mente como un camuflaje y se esconde detrás de sus astutas construcciones. Este reconocimiento clarifica por qué el ego se disfraza de religión, y que socavar las verdades espirituales ha sido un aspecto central de su dominio en grandes culturas durante amplios períodos de tiempo, y causa de la muerte de millones de personas. A la persistencia del ego primitivo en el ser humano se la llama el núcleo narcisista de egoísmo, que calibra por debajo del nivel 200, el nivel crítico de la integridad. Esto indica la persistencia del primitivismo del propio interés, de la falta de consideración hacia los derechos de los demás, y de ver a los demás como enemigos y competidores en lugar de como aliados. No hay nada más mortal que un ego religionizado. Mientras que el ego-yo asume habitualmente el crédito por su supervivencia, su verdadera fuente es la presencia de la divinidad como ser. El ego solo puede autosustentarse debido al ser. Solo es el receptor de la energía de vida, y no su origen, en contra de lo que él cree. El ego es el principal héroe/heroína de la película interna de la propia vida. El astuto ego expresa su grandiosidad interna, intentando reemplazar la divinidad al declarar que es Dios, o Nerón, César, etc., o pretendiendo tener una autoridad divina especial mediante su declaración de que ello está divinamente ordenado y, por lo tanto, autorizado. Las posiciones del ego tienen la característica de rechazar la responsabilidad y poner la culpa ahí fuera. Al final, la compensación que ofrece el ego es la energía mediante la cual persiste, porque carece del placer que produce la entrada de energía espiritual. Esta compensación del ego es su sustituto de la divinidad, así, mantiene su soberanía y resulta convincente en su creencia silenciosa y secreta de que Él es la fuente de la nuestra vida, es decir, de que Él es Dios. Por sí mismo, el ego nunca buscaría la salvación. El mecanismo de la salvación pasa por la voluntad, que invita a la intervención de la divinidad. El ego interpreta lo que quiere como una necesidad y algo que tiene que tener. Así, su búsqueda puede volverse frenética, y puede tirar por la borda toda precaución. De esta manera, los deseos se potencian hasta volverse desesperados y exigir cualquier sacrificio, incluyendo las muertes de millones de personas. Debe tener lo que quiere a cualquier coste, y encontrará muchas excusas para justificarse. El ego se libra de la razón con una retórica astuta potenciada por la culpa y demoniza a los demás, puesto que tiene que ganar a toda costa. Esto se debe a que, en el curso de millones de años de evolución, moría si no conseguía satisfacer sus necesidades. El ego tiene una memoria muy larga y millones de años de refuerzo. La estructura del ego es dualista y divide la unidad de la realidad en pares en contraste y aparentes opuestos, producto y contenido de la percepción, que está compuesta por sus proyecciones. La posición del ego se propaga, porque la compensación secreta que busca es la emoción misma. El ego inflado carece de pruebas de realidad, y la razón, la lógica o la racionalidad no lo mejoran. La adicción a las tendencias del ego es como una intoxicación en la que el placer se deriva de la compensación emocional que produce la negatividad. Así, los posicionamientos negativos tienden a ser hábitos autoperpetuados, similares a la adicción y basados en presuposiciones y en la atracción seductora de la gratificación de instintos animales básicos. Mediante la repetición, acaban ganando el dominio y el control, lo cual es el propósito original del ego narcisista. Los niveles situados por debajo del nivel de calibración 200, el nivel crítico de la integridad, tienden a autopropagarse debido al seductor placer emocional que produce satisfacer el instinto animal del ego. El ego está orientado hacia lo específico y hacia el contenido lineal del campo de visión. Su efecto en la visión misma es excluyente y limitado a fin de enfocarla principalmente en el lado cercano de los objetos, para facilitar su manipulación. El espíritu está orientado hacia el contexto y la totalidad, y por lo tanto es incluyente y se enfoca en el lado lejano de los objetos. Su campo es difuso en lugar de local. En la vida ordinaria, el ego/mente va de lo inacabado a lo acabado, y también de lo incompleto a lo completo. En cambio, el camino espiritual va de unos estados evolutivos y emergentes completos a otros estados emergentes también completos. Las posiciones del ego son interactivas y generalmente representan algo compuesto.
Por ejemplo, es posible que para desmontar el enfado uno tenga que estar dispuesto a entregar el orgullo subyacente, que a su vez depende de entregar un deseo. Esto significa entregar el miedo que energizó el deseo, lo que a su vez está relacionado con deshacer una pérdida imaginaria, y así sucesivamente. Por tanto, las motivaciones están entrelazadas e interactúan entre ellas, y entregarlas operacionalmente conduce a los niveles siguientes, que están compuestos de dualidades. Así, en las capas más profundas tienden a salir a la superficie nuestras creencias con respecto a Dios, las expectativas espirituales programadas y los sistemas de creencias. Por lo tanto, el trabajo espiritual es cuestión de una exploración que trasciende los conceptos mentales, como los de causa y efecto. La supervivencia del ego depende de la derrota de la verdad, porque depende de la fidelidad a la falsedad. Para empezar, la verdad espiritual cuestiona la suposición del ego de que es soberano. El ego es adicto a tener razón, por ejemplo, en política. Uno de sus objetivos prevalecientes es tener razón. Por lo tanto, es el núcleo de la compensación que ofrece la actitud moral rígida. Puedes tener razón sin ser rígido, puedes ser rígido sin tener razón. El ego se enfoca en un punto, el experimentador, que está programado para buscar el placer y la supervivencia a través de la adquisición. Ve la felicidad como algo que uno adquiere, posee e incorpora. Por lo tanto, el experimentador está programado para conseguir. La función del experimentador es conseguir placer y poseerlo. No le preocupa el alma a menos que, fortuitamente, se oriente hacia la espiritualidad. Entonces el objetivo cambia, y descubre que la fuente del placer es completamente interna. Cuando se descubre que la fuente del placer continuado es el ser, y no el pequeño yo, el resultado es la independencia del mundo. La gratificación de los deseos del ego se produce dentro del dominio lineal. La verdadera felicidad surge de lo no lineal. Cuando el experimentador renuncia a depender del placer y de la felicidad, se descubre que la fuente de la felicidad es la propia existencia de uno, y que la realización del ser es la felicidad misma. Nótese que el aspecto experimentador del ego está constantemente posicionado para obtener beneficios de los fenómenos observados, aunque solo sea para confirmar su propia realidad de que es el tú del siempre presuntuoso yo personal. El ego se resiste a aceptar que el despliegue de los fenómenos es autónomo e impersonal. Está posicionado para inmiscuirse a fin de imponer un sentimiento, que a su vez siempre es la expresión de un punto de vista o posicionamiento del ego, como una opinión, o al menos un orden por el que se declare primordial y esencial para la propia identidad y sentido de realidad. Dejar de identificar al experimentador como nuestra propia realidad es una gran transición del contenido dualista al contexto no dualista, y, por lo tanto, del yo al ser. El ego no es la verdadera realidad ni la fuente de la vida o de la existencia, y por lo tanto es vulnerable a la disolución. Es primordial, pero no esencialmente soberano. Solo domina hasta que se reconoce su cualidad ilusoria. En realidad, no se experimenta el cuerpo mismo, más bien, solo se experimentan las sensaciones del cuerpo. Por lo tanto, la conciencia, awareness, del cuerpo solo es una combinación de sensaciones mediante la cual el área somática del cerebro registra un dato, y mediante la función neuronal, replica la imagen corporal. El apego al cuerpo es apego a la sensación y a la superposición del concepto de que es mío, lo que es mío y está controlado por mí, debe por tanto ser quien yo soy. La identificación con el cuerpo es consecuencia de los posicionamientos del ego. Para desapegarse de la identificación del yo con el cuerpo solo, es necesario ver al cuerpo como un ello más que como un yo. El sentido de quiénes somos es principalmente una identificación con el cuerpo, la personalidad y su procesamiento mental, con la inversión emocional que lo acompaña. Uno puede hacer un proceso mental con las imágenes internas para ver cuánto del cuerpo y de sus sensaciones podría perderse sin que se pierda el sentido de yo. Queda claro que el yo experiencial tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo. El núcleo narcisista del ego está alineado con tener razón, tanto si ello significa estar de acuerdo con la sabiduría, como rechazarla por no ser válida. Con humildad, el buscador serio descubre que la mente por sí sola, a pesar de su educación, es incapaz de resolver el dilema de cómo evaluar y validar la verdad, lo que requiere confirmación mediante la experiencia subjetiva, así como por criterios objetivos que puedan ser demostrados. Hay una compensación y satisfacción secretas en ser la víctima, el mártir o el perdedor.
Como Freud descubrió, la culpa hace que se reprima la naturaleza animal del ser humano y que después se proyecte en otros, o en la deidad, que supuestamente tiene el mismo defecto de carácter que el ser humano. Paradójicamente, a lo largo de la historia, el ser humano ha temido sus propias proyecciones y ha confundido la divinidad con el lado oscuro y reprimido de su propia naturaleza. El ego no se disuelve mediante la denuncia ni mediante el odio a uno mismo, que son expresiones del propio ego, sino mediante la aceptación no moralista y la compasión que surge de comprender su naturaleza y origen intrínsecos. Conviene recordar que la psique humana es como el componente físico de un ordenador, que acepta inocentemente cualquier programa con el que haya sido programado. Sócrates lo expresó al decir: toda acción errónea es involuntaria, puesto que el ser humano siempre elige lo que cree que va a ser para su bien. El ser humano simplemente está equivocado con respecto a cuál es la verdadera fuente de su bondad y felicidad, y por tanto elige equivocadamente lo externo, ilusiones, en lugar de la verdad. En lugar de vilipendiar al ego, y de regodearse en la culpabilidad, la vergüenza y el odio a uno mismo, es mucho más productivo aceptarlo como es, apreciar su valor histórico y adoptarlo como si fuera una inocente mascota. Por supuesto, podemos aceptar que el ego desee ganancias, ventajas, que es avaricioso, y cosas así. Simplemente esperando que sea como es, podemos aceptar su naturaleza y después trascenderla. El ego solo hace aquello para lo que ha sido entrenado durante milenios, y todavía piensa que su supervivencia depende de la adherencia a sus programas y de la práctica de los mismos. Debido a la evolución, ahora estos programas se han convertido en la antítesis de las intenciones de la persona ética de nuestros días, o del buscador espiritual serio. Al aproximarse al ego, conviene recordar que se alimenta de, y que se siente seducido por, las energías negativas del dolor, el sufrimiento, el odio y la culpabilidad, a las que constantemente se apega, se hace adicto. En secreto, alimenta el gusto que obtiene de ser el mártir o la víctima, y le encanta el odio, tener razón y la venganza. El nivel de conciencia, consciousness, del ego se basa en la utilización de las cualidades de la fuerza, sean emocionales, intelectuales o físicas. En consecuencia, el deshacimiento del ego no se lleva a cabo mediante la utilización de una contrafuerza moralista o emocional, sino mediante el uso del poder de la verdad misma. El principal soporte por el que persiste la negatividad es la compensación secreta que el ego obtiene de ella, le parece jugosa. Esta compensación secreta es la única fuente de energía del ego, por lo que contempla el perdón y la compasión como enemigos. El yo se identifica no solo con la mente, sino con su contenido, que se convierte en mi memoria, mis sentidos, mis pensamientos, mis emociones, mi propiedad, mi éxito, mi fracaso, mis expectativas, mis sentimientos, y así repetidamente. La identificación presupone la propiedad y la autoría, así, el ego ve y cree que es un agente causal, personal y separado, y deduce que es la fuente de su propia existencia. Un aspecto intrínseco de la estructura básica del ego humano es una inocencia innata, mediante la cual cree en la realidad o verdad de sus propios programas, y no es consciente de que carece de la capacidad intrínseca de autocorregirse. La razón de la inherente incapacidad del ego para la verificación es que sus datos se limitan a los sistemas de procesamiento internos. Los mecanismos internos del ego carecen de cualquier fuente de referencia externa e independiente para verificarlos. Con compasión, uno se da cuenta de que la estructura del ego es tal que no puede saber qué está más allá. No hay un calendario de trabajo ni una ruta prescrita que lleve a Dios. Aunque el camino de cada persona es único, el terreno que se ha de cubrir es relativamente común a todos. El trabajo consiste en superar y trascender los fallos más comunes que son inherentes a la estructura del ego humano. Nos gusta pensar que estos fallos son personales, sin embargo, el ego mismo no es personal. Lo heredamos por ser seres humanos. Los detalles difieren en base al karma del pasado. La vanidad del ego, en el nivel del orgullo, es interminable y se vanagloria del grandioso engaño de que puede refutar la existencia de Dios. La cognición solo es una suposición lingüística confinada a símbolos lineales, el limitado contenido del procesamiento mental. Que tenga cualquier realidad verdadera y objetiva es una presuposición puramente subjetiva. Mediante el trabajo espiritual uno descubre que es uno mismo quien ha estado cautivo y ha sido una víctima atrapada por los astutos engaños del ego. Todos los grandes maestros han declarado que el principal defecto del ser humano es la ignorancia.
Una investigación somera nos revela que la base subyacente de dicha ignorancia son las limitaciones de la estructura innata del ego mismo, como consecuencia de que el proceso de evolución de la conciencia todavía está en marcha. En el ser humano no solo evolucionó la capacidad de procesar e interpretar datos lineales, también estaba disponible la energía no lineal de la conciencia, a la que se llamó espiritual porque su fuente de energía no era física y no puede ser definida mediante conceptos lineales. Este desarrollo humano también fue evolutivo y se le llamó espíritu humano. Quedó caracterizado por el emerger de un cuerpo de energía no físico, etérico, cuya supervivencia y evolución eran independientes del propio cuerpo físico. Así, el espíritu está relacionado con la esencia, y la razón con la forma y la definición lineales. Como puede verse a partir de este desarrollo evolutivo, la fe fue una necesidad biológica para la supervivencia que quedó incorporada a la estructura básica del ego como sentido del yo. La capacidad de ser consciente del yo y de experimentarlo fue una cualidad de la conciencia, auarenes, sintiente innata al reino animal. Así, la humanidad vivió mediante la fe. Inocentemente, el ego situó su fe primaria en su propio núcleo narcisista, por ejemplo, percepción y opinión, que a partir de ahí adquirieron autonomía y soberanía como el árbitro de la realidad. El ego es, por virtud de su estructura y origen, ciego a sus propias limitaciones. La absoluta subjetividad de la verdad revelada impide toda consideración o incertidumbre, que solo proceden del ego. Cuando el ego colapsa, toda discusión cesa y queda reemplazada por el silencio. La duda es el ego. Que la mente sea incapaz de probar una proposición no significa que dicha proposición sea falsa. Este es el fallo del ateo, porque la mente es incapaz de conocer qué es verdad. Y al mismo tiempo es igualmente incapaz de refutarlo, porque entonces estaría en la paradoja de tener que probar su opuesto. El núcleo narcisista del ego presupone inconscientemente y de manera narcisista que es omnipotente, y por lo tanto carece de la humildad que se requiere para alcanzar la verdad superior. Paradójicamente, del autointerés del ego se derivan beneficios cuando empieza a darse cuenta de que no ser egoísta tiene grandes ventajas. Cuando aprende los beneficios de soltar las metas egocéntricas, el ego mismo impulsa la indagación espiritual y los medios de su propia trascendencia, dándose cuenta de que la humildad es fuerza y no debilidad, de que es sabiduría y no ignorancia. Estar dispuesto a perdonar y olvidar calibra en 450, razón/lógica. Estar dispuesto a perdonar y entregar a Dios calibra en 540, amor incondicional.